Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 34, de Creta a Campania. Si la nave ha de ser salvada, cada hombre debe cumplir con su deber, mientras la nave se encuentra ilesa. Los esfuerzos son fútiles cuando la nave se hunde, así que en cuanto a Atenas, mis propuestas están listas. Debemos hacer los preparativos completos para la guerra. Atenas, al menos, debe cumplir con su deber. Esto fue parte de la oratoria del ateniense Demóstenes durante su discurso en lo que hoy conocemos como la Tercera Filípica en el año 341 a.C. Y no era extraño comparar ciudades a naves en aquellos tiempos, creo yo. Ahora, o sea, en el año 340 a.C., Demóstenes seguía incitando a los atenienses con sus provocaciones en contra del padre de Alejandro Magno, el rey Filipo II. Bien, nos encontramos en el año del consulado de Torcuato y Decio Mus. Sí, estoy hablando de aquel Publio Decio Mus que se había ganado la corona gramínea unos años antes. Como pronto se establecerá casi como una costumbre en nuestro podcast, al menos por un par de décadas, vayamos primero a Ostia a ver lo que nuestro esclavo ha visto y oído tanto de mercaderes como de otra gente que llenaba las calles y los muelles del puerto de Roma. Noticias desde Ostia. El rey de Macedonia, Filipo II, falló en su asedio y conquista de la ciudad del Bizancio, y en parte fue por la ayuda que la ciudad de Atenas envió a esa ciudad después de los vigorosos discursos del estratega Demóstenes. Durante este asedio se forjó la leyenda de la intervención de la diosa Hécate Fósforos, una hermosa divinidad que protegía a la ciudad y que de noche prendió todas las antorchas en los foros de la ciudad y el puerto, descubriendo así a las naves de Filipo que se venían acercando en silencio. Los perros de la ciudad, despertados por el milagro de las antorchas prendidas, ladraron hasta que la ciudad entera se puso a ver qué sucedía. Como resultado de ese evento mitológico, los soldados del Bizancio se defendieron victoriosamente contra el ataque macedonio. La otra noticia que nuestro esclavo escuchó era que en Sicilia otra vez había lucha entre los cartagineses y las colonias griegas cerca de una ciudad llamada Lentini. Como una nota de al lado, Alejandro, el hijo de Filipo, ya tenía 16 años. Ese mismo año, su educación bajo el prodigioso maestro Aristóteles llegó a su final. Y en ese mismo año, Alejandro aplastó una revuelta de una tribu en Tracia llamada la tribu de los Medos. En realidad, Alejandro los aplastó con tanta eficiencia que gente ya empezaba a notar su genio militar, mientras que su padre Filipo lo había dejado solo y como regente del trono. Bueno, escucharemos de nuestro esclavo en Ostia la semana que viene. Volvamos a nuestra ciudad, Roma, y a nuestro cuento de Roma. Como mencioné, Tito Manlio Torcuato y Publio Decio Mus eran los cónsules electos de Roma el año que una delegación latina entró por las puertas de la ciudad pidiendo una audiencia con el Senado romano. En realidad, los latinos venían muy preparados para esta audiencia porque la verdad era que los romanos los habían llamado a Roma, pero no les habían dado las razones exactas por las cuales los senadores latinos eran requeridos en Roma. Pero, como los latinos tampoco se habían caído de un manzano, ellos inmediatamente sabían que los romanos sabían algo de las conversaciones secretas entre los campanios y los latinos. Así que antes de salir para Roma, los latinos se prepararon para ese examen. ¿Y si nos preguntan qué estamos haciendo con tantos enviados a Campania tan a menudo? Bueno, les decimos que tratamos el tema de los samnitas y sus constantes amenazas, propuso otro de los senadores. Pero, ¿por qué no damos vuelta a la mesa?, inquirió uno de los senadores más jóvenes. Vayamos con la propuesta que Roma y el Lacio son iguales y merecen ser tratados como iguales. Tenemos derecho a ser parte de Roma. Por Júpiter, ¿y si se niegan? No se negarán. ¿Por qué no nos ordenaron a parar con nuestras operaciones en contra de los samnitas? Es que están débiles. Ya no estamos en el lago Regilo por Mercurio, exclamó otro de los senadores. Un coro de apoyo se elevó en la sala y el consenso general era que Roma, por una razón u otra, no se atrevía a decirle a los pueblos de la Liga Latina que dejen de molestar a los samnitas. Ánimo y autoestima llenaba la sala. Comentario personal: ¿cómo estaban de equivocados esos latinos?
Y mientras la audiencia se iba preparando en el Senado de Roma y asientos fueron provistos para la delegación de visita, vayamos rápidamente a la palabra de la semana en latín. La semana pasada tuvimos la palabra benefica. Una benefica era una hechicera romana que usaba drogas, pociones y veneno por varias razones. Entonces, benefica significa una mujer que envenena en latín. Pero, unos 800 años más tarde, y según la novela histórica llamada Raptor de Gary Jennings, el significado de esta palabra cambió un tanto, y el libro dice que alrededor del año 500 después de Cristo, una benefica era una esclava que generalmente era comprada desde muy niña y utilizada como un medio de envenenar a otras personas. Eso se hacía por medio de alimentar a esa niña con sustancias venenosas en porciones extremadamente minúsculas a medida que la esclava crecía, dándole de esa manera una tremenda inmunidad a dichos venenos, a pesar de que su cuerpo rebalsaba de las sustancias tóxicas. Luego, una vez que la esclava era adulta y supuestamente de gran hermosura, ella era ordenada a dormir con personas que lógicamente eran enemigos del amo de dicha esclava. Nada le sucedía a la benefica, pero casi sin excepción, los hombres morían del veneno antes del amanecer. Bueno, ahora vayamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es column. Deletreo eso, C-O-L-L-U-M. Como siempre, puede ver el significado de la palabra ya mismo en mi sitio web que se encuentra en www.elcuentoderoma.com o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.elcuentoderoma.com, y quiero aclarar que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com. Bien, volviendo al Senado de Roma, y ahora podemos escuchar unas risas en la sala, literalmente. Primero, eran risas contenidas, en parte por respeto y en parte por el hecho de que ambas naciones, romanos y latinos, no necesitaban de traductores para entenderse, así que no había modo de que algo se perdiese en el transcurso. Cualquier insinuación o cualquier dicho indirecto era perfectamente entendido entre ellos, pero esta vez los romanos no podían entender lo que los latinos decían. A ver, si le he entendido bien, oh senador, dijo uno de los senadores más bulliciosos de los romanos. ¿Usted dice que uno de los senadores cada año sería de origen latino? Y otra vez risas. Y todos sabemos cómo la risa es contagiosa cuando uno está del mismo lado de la gente que se está riendo. Es como para no poder parar de reír. Cuando uno de los senadores más viejos comenzó a golpear con su bastón en el piso, relativa calma volvió a la sala. El senador Anio de la ciudad de Tusculum estaba enfurecido. Y no quiero creer que ciudadanos romanos y encima de estos ciudadanos romanos que representan al Senado de Roma son capaces de tanto disturbio, tanta mala educación y tanta maldad frente a personas de una nación como la nuestra, por Júpiter. Invocación divina era lo mejor en este momento. La sala se puso quieta. Lo que el Senado latino requería era que uno de los dos cónsules de cada año fuese elegido de entre los romanos y el otro de entre los latinos. Por supuesto que eso le causó risas a los romanos, pero como siempre, una vez que las risas se agotan, hombres vuelven a negocios. No, respetado senador Anio, habló uno de los senadores romanos levantándose de su asiento de mármol. Aquí simplemente tenemos un malentendido. ¿Es usted de Tusculum? Así es, respondió el viejo. Mire, el asunto es así. Esta costumbre de nuestra relación entre Roma y Tusculum no es nada viejo, estimado senador Anio. Pero Tusculum es parte de Roma. Así es, y el Senado de Roma pertenece al pueblo de Roma y a las clases sociales de Roma, gritó otro senador. No de Tusculum o ninguna otra de las ciudades latinas. Otra vez, silencio en la sala. Como un comentario personal, por supuesto que los patricios no iban a permitir perder otro puesto más. Dentro de las magistraturas de Roma ya perdieron uno frente a los plebeyos. Y por supuesto que los plebeyos no iban a regalar el puesto de ellos a los latinos. Pelearon tantas generaciones para obtener lo que obtuvieron. ¿Cómo se podían imaginar estos latinos que los plebeyos regalarían su puesto así de fácil? Por una vez, los patricios y los plebeyos estaban 1000% de acuerdo en este asunto. Al final de una mañana entera de debates, la delegación fue enviada a casa con manos vacías. Resignados, ofendidos y sobre todo sorprendidos ante la actitud grosera de los romanos, los indignados latinos abandonaron Roma. Y en camino a Tusculum, el viejo Anio no tenía dudas algunas de lo que iba a pasar a continuación.
guerra. No me sorprende que hasta los hijos de Roma se van de Roma, pensó el viejo. Esta ciudad es una cloaca por Marte. El viejo Anio se refería a su yerno, el joven Falvio, quien había tomado a su hija Ania, la menor, como esposa, y que ya por 2 años vivía en Tusculum. Falvio tenía buenas relaciones con todos, tanto con su madre en Roma como con los padres de su esposa en la ciudad latina. El secreto entre Falvio y aquella esclava hermosa ya no era un secreto, y el viejo Anio supo de eso desde el primer día, pero no tenía ni interés ni razones para impedir esa infidelidad. Romanos y latinos eran iguales hasta en eso. Hombres podían ser infieles y a nadie le importaba. La otra noticia en nuestra saga familiar era que Cesón, el 4º hijo de Aeliana y Lucia, había fallecido en el norte de Italia mientras seguía la carrera política de Roma, y eso también era algo muy normal en Roma. Las puertas del Senado de Roma eran amplias, pero para tener un asiento dentro de ese Senado, la entrada era el portón de atrás, y esa puerta era del tamaño de una ánfora de aceite de oliva. Pero la noticia más importante era que un hijo de los trillizos de Aeliana había cruzado el mar desde la isla de Creta y se había encontrado con su tío Marco en la ciudad de Capua. Así es, Espurión, el único hijo de Espurio, que 20 años antes había desaparecido con un barco, supuestamente un barco pirata, volvió a Italia bajo órdenes de investigar qué era lo que estaba pasando allí y por qué tantas colonias griegas llamaban por ayuda. Espurio jamás se olvidó de sus 2 hermanos Marco y Lucio, y su hijo Espurión reconoció a Marco el mismo instante en que lo vio en el centro de entrenamiento de Capua. «Tío», Marco lo miraba sin entender. «Tío, soy yo, hijo de su hermano Espurio». Cuando Marco finalmente entendió, Espurión le preguntó de la familia, y ahí fue que el joven se dio cuenta que Marco había perdido parte de su memoria y parte de su razón. «¿Cómo me has encontrado aquí?», preguntó Marco. «Leí de usted en el foro. Mató a un gigante hace 2 días, igual que tatarabuelo Marco. Mi padre me lo contó tantas veces». Marco suspiró. «Nuestro tatarabuelo mataba por su patria. Defendía a Roma. No es lo mismo». «¿Y entonces por qué hace esto, tío?» «¿Pelear? ¿A eso te refieres?» «Sí. ¿Por qué es un gladiador, tío? ¿Acaso no es peligroso?» Marco se rió. Hacía mucho que no se había reído. Sí, Marco era un gladiador. Perdido por años, finalmente fue encontrado por un entrenador de los Ludi, o los juegos de gladiadores, que poco a poco iban transformándose en la atracción principal de Roma y sus alrededores. «Dime otra vez, ¿por qué estás en Italia?» «Me envía una delegación de la corte de Atenas, pero para no aparecer una interferencia directa, envían gente de otros lugares, de Creta, Corinto, de Rodas también hay muchos». «¿Cuántos sois?» «80, bueno, 2 han muerto durante la travesía». «Ah, ya veo. Rodas acaba de caer, he oído», comentó Marco. «Sí, tío. Filipo traicionó a mucha gente. No queda un solo hombre en Rodas». Así es, ese mismo año Rodas fue conquistada por las tropas de Filipo. Y mientras Atenas y otras ciudades hacían todo lo que podían para parar el destino, ese destino se les avecinaba como una tormenta del sur allá en los campos de la Pampa. Imparable. Luego, Marco y Espurión hablaron de abuela, o abuela Aeliana, como Espurión la llamaba, y por primera vez Marco sintió ganas de volver a casa, a Roma. «Tío». Marco, saliendo de sus pensamientos, miró al muchacho. Espurión era como una escultura de su padre. Probablemente también poseía el don de arquería. «Tío, ¿habrá guerra?» «¿Te refieres a los campanios?» «No, me refiero a Roma. Dicen que los latinos están a punto de darle a Roma su merecido». Marco se tuvo que contener para no expulsar una risa de su vientre. Sentado en el piso del corral donde los gladiadores entrenaban, no era muy cómodo reírse. «Muchacho, si los latinos le dan a Roma lo que Roma verdaderamente se merece, con mucho gusto volveré a la ciudad. Roma es invencible. No te olvides de eso, Espurión». «Pero no en contra de los samnitas, tío. La caballería samnita da 2 vueltas mientras los romanos dan una». «Eso es cierto», admitió Marco, «pero los romanos se están adaptando. Hay cambios en el ejército, muchacho, grandes cambios». Y como una nota muy importante, Marco tenía razón. Una de las cualidades de los romanos era que sabían aprender de sus errores y cambiar sus tácticas y métodos si estos no les daban el resultado esperado.
Y al abandonar el método de la falange griega, los romanos mostraron su genio. Italia no era como Grecia, donde ciudades-estados mantenían el control de los pueblos y en donde los ejércitos se encontraban en amplias llanuras. Como eso era considerado el mejor método por ambos lados en una guerra, ese método nunca fue cambiado o refinado en Grecia. Pero en Italia era mucho más difícil pelear en contra de las tal llamadas tribus de las montañas en terrenos desiguales y a veces demasiado estrechos y a veces con caídas perpendiculares de adelante a atrás o de un lado. Algo totalmente más flexible era necesario para combatir a esos enemigos que la falange griega, que ahora se parecía a una tortuga más que a un ejército. Vamos a continuar con ese tema durante nuestros 3 episodios próximos y vamos a dividirlo en 3 partes, a saber. 1. Vamos a describir las tácticas de la falange, tal y como fue introducida por, primeramente, Rómulo y luego por el rey Servio Tulio. Estar peleando en la primera línea de una falange romana era como un boleto de entrada garantizada al inframundo, pero también era el lugar más honorable en los ojos de los romanos. Esa parte en nuestro episodio 35. 2. Los cambios que se fueron dando lentamente desde Marco Furio Camilo hasta después de la derrota de los romanos en las Orcas Caudinas durante la Segunda Guerra Samnita. Vamos a ver cambios en armas, vestiduras y cargos militares dentro de una legión. Esa parte en episodio 36. Y 3. El futuro de la región romana y un repaso de términos tales como astati, príncipe, triario, velite y muchos más. Eso en nuestro episodio 37. En esa parte también voy a hacer hincapié en la diferencia entre los métodos utilizados durante las guerras samnitas y las futuras guerras púnicas, que es nuestro tema grande siguiente. Y mientras tanto en Roma, los cónsules rápidamente enviaron mensajeros secretos a Samnia. Otra guerra estaba en el marco de la puerta de Roma, pero esta vez los samnitas y los romanos pelearían del mismo lado. Otros mensajeros fueron enviados a las ciudades de Laurentia, quienes eran el único grupo de toda la Liga Latina firmemente del lado de Roma. Y hablando de mensajeros en aquellos tiempos, mensajeros con recados consulares o de otra índole de alta importancia eran enviados disfrazados de enemigos si el mensajero se encontraba en territorio del enemigo, o como pastores si no había un estado de guerra aún. Como los romanos eran muy supersticiosos, mensajeros siempre eran enviados durante días impares y solo podían llevar sus mensajes en sus manos derechas. Esos mensajes llevaban un sello de cera de abeja, ya que los romanos creían que abejas eran los mensajeros de los dioses. Como otro pequeño detalle más, si un mensajero veía por casualidad a un búho durante su travesía, tenía que parar inmediatamente y lavarse las manos y el rostro antes de continuar, ya que esa ave era un mal presagio en Roma antigua. Entonces, la semana que viene vamos a ver cómo estos mensajeros llegan a sus destinaciones y cómo la guerra en contra de los latinos cambia las reglas de juego en el futuro de Italia. Los latinos, quienes buscaban igualdad, terminaron obteniendo aún más castigos de parte de Roma. Pero también veremos que Roma no era tan injusta a la hora de repartir esos castigos, bofetadas y demás dulzuras, porque cuando la guerra termine, Roma empezará a juzgar las acciones de los latinos pueblo por pueblo. Aquellos que se unieron a Roma con facilidad y docilidad se convertirán en ciudadanos romanos con plenos derechos, incluyendo el derecho al voto. Aquellos que pelearon en contra de Roma, pero luego se pusieron del lado de sus futuros amos, obtendrán derechos básicos, es decir, el derecho a intercambio comercial y el derecho a intercambio matrimonial, pero no el derecho al voto. Finalmente, aquellos que pelearon hasta la última gota de sangre simplemente serán conquistados, borrados del mapa y vendidos como esclavos o como gladiadores. Pero antes de todo eso tenemos un tema un tanto diferente y se trata de un hombre que viene de Grecia. Su nombre es Alejandro y hoy lo conocemos como Alejandro de Epiro. Veremos cómo ayudó a Roma, primero directamente y luego indirectamente, y también veremos cómo nos encontramos en el primer momento de un tal llamado punto paralelo en nuestro cuento de Roma. Explico. Según algunos científicos, todo lo que pudo suceder y no ha sucedido, pues sí ha sucedido en otro universo llamado universo paralelo. En un universo paralelo al nuestro, Alejandro Magno no fue al este, hacia Persia, sino al oeste, hacia Roma. Y en ese universo, Roma nunca llegó a ser así de grande por esa razón.
Pero si seguimos nuestro universo, tenemos que recordar unas famosas palabras de este Alejandro, es decir, Alejandro de Epiro, en las cuales él expresa su opinión del otro Alejandro, es decir, Alejandro Magno. Cuentan que al morir, Alejandro de Epiro dijo que Alejandro Magno se las pasaba declarándole guerras a las mujeres de su vida, toda su vida. Y es por eso que nuestro episodio próximo se llama Episodio 35, Alejandro de Epiro. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.